Y nos encontramos de nuevo en este último resumen que tenía definiciones por la Champions, que contaba por fin con la vuelta de sus cuartos de final, en donde el Dortmund tenía la difícil tarea de intentar remontar el 4-0 sufrido ante un Barcelona que confiaba con su arquero Szczęsny en ganar los 4 títulos de la temporada. Win 3 titles with FC Barcelona. Four titles. Pero de la confianza, esta joya pasó de ser el heredero de Messi al fotógrafo del Barcelona. Y mira el increíble momento de Ansu Fati, el llamado máximo talento del club español, al debutar y marcar un gol en primera con solo 16 años, siendo rápidamente apadrinado por Leo Messi, que lo empezó a representar con su hermano. Ansu pasó de un juvenil de inferiores a una estrella del Barça, que empezó a recibir sondeos del Manchester United y el PSG, dispuestos a pagar más de 150 millones por él. Pero el club, viendo su potencial, rechazó todo, poniéndole una cláusula de 400 millones, algo que Ansu aceptó, recibiendo de recompensa un alto sueldo que respondía con goles salvadores en Liga y Champions, hasta que a finales del 2020, con solo 18 años, empezó a sufrir una serie de lesiones y roturas en sus rodillas que le hicieron perder lugar. El Barcelona, incluso buscando motivarlo, le dio la histórica 10 de Messi, confiando en que iba a ser su heredero, pero lejos de eso las lesiones siguieron y sin recuperar la confianza, el club lo cedió al Brighton, donde solo marcó 4 goles, siendo devuelto al Barça, que sin tenerlo en cuenta lo borró totalmente del plantel, en el que tiene contrato hasta 2027. Actualmente, a sus 23 años, sin querer marcharse, se conoció que está ayudando en las redes sociales con videos y fotos en los entrenamientos, haciéndose muy viral. ¿Y cómo describirías la historia de Ansu? ¿Fue un tema de mentalidad, de mala suerte por las lesiones o de capacidad? Y con estas particularidades con respecto al partido, a pesar del apasionante apoyo de los visitantes españoles, el Dortmund empezaba con un frenético arranque gracias a Guirassy, su máximo goleador, que consiguió este penal que él mismo convertiría, y después, de cabeza, se metía adentro del arco para ilusionarse con una remontada ante el Barça, que era salvado solo por Szczęsny y sus más de 8 atajadas. Aún así, en el mejor momento alemán, llegó esta respuesta con Fermín, que buscando a un compañero, encontró a Bensebaini, que en contra metía el gol de la tranquilidad para el Barcelona, que a pesar de un nuevo tanto para Guirassy, que convertía su hat-trick, el reloj terminó condenando al Dortmund, que tras su digno partido, terminó cayendo 5-3 en un global que dejaba al Barça en las semifinales, esperando ahora por el ganador entre Inter y Bayern. ¿Y sigue siendo el Barcelona el gran candidato o bajó algunos escalones tras este partido? Mientras que en Inglaterra, el Aston Villa se concentraba buscando la heroica ante el PSG, que con la ventaja del 3-1 en la ida no se confiaba en un caliente duelo que tenía declaraciones, porque esta leyenda de Francia mandó al psicólogo al Dibu Martínez. Y hablamos de Manuel Petit, el campeón del mundo en 1998, que destruyó al arquero argentino por su personalidad. Este chico necesita ver un psiquiatra, porque no tenemos la misma definición de lo que son los límites. Debería aprender a controlarse emocionalmente y dejar de ser un irrespetuoso que maltrata a todos. Es un buen arquero, pero en cada lugar al que va deja una exasperante imagen de su comportamiento, como buscando llamar la atención. Ya fue demasiado lejos. Acepto que provocar es parte del fútbol y de la vida en general, pero no debería descender constantemente a la denigración y la locura. Debería ver a un buen psicólogo urgente, si no, terminará muy mal. Una acusación que abrió el debate. ¿Vos qué pensás? ¿Qué le dirías a Petit? Aún así, no todo fue crítica, ya que Dembélé le tiró un elogio a Messi cuando le preguntaron si su PSG era el mejor equipo en el que estuvo. Je sais pas si c'est la meilleure parce que j'ai joué dans un Barça où il y avait Lionel Messi, meilleur joueur pour moi de tous les temps. Y sin rencores, dejemos esta previa para meternos en el partido que contaba con el himno de Europa League por equivocación, para la sorpresa de los protagonistas, que tampoco se esperaban los silbidos de los pocos hinchas franceses ante el Dibu Martínez, que después no se entendió con su defensa, dejando viva esta pelota para que Hakimi a los 10 minutos adelante al París, que a los 27 encontró en total soledad a Nuno Méndez, que bañado de confianza sacó este sablazo al lado del palo, poniendo el 5-1 en el global, que parecía liquidar a un Aston Villa que, sin fallar a su gente, al finalizar el primer tiempo descontó con el tiro de Tielemans desviado por Pacho, ilusionándose con todo en una segunda mitad en donde McGinn tomó la lanza para encaminar un ataque que replegaba el PSG, que sin salirle le dejó el tiempo para que se acomode y saque este terrible golazo al ángulo de un Donnarumma, que solo 2 minutos después nada pudo hacer con el talento de Rashford, que se limpió a todos para dejarle limpio el pase a Konsa, que reventaba el 5-4 de una serie que casi le empatan 2 minutos más tarde con la cabeza de Tielemans. Pero ahí decía presente el arquero italiano, que volvía a aparecer después para ganarle el mano a mano a Marco Asensio, dejando vivo al PSG, que tras el codazo del árbitro a Joao Neves, a pesar de los cambios, no pudo agrandar la ventaja, siendo salvado agónicamente por Pacho, que a los 93 minutos dejaba su cuerpo en la línea para evitar el empate del Aston Villa, que se quedó afuera del gran sueño que
que tenía el Dibu Martínez, que ahora mantiene encendido al París, que supo sufrir, teniendo ahora una prueba ante el ganador entre Arsenal y Real Madrid. ¿Y fue justa esta serie? ¿Se anota el PSG como uno de los candidatos a ganarla? ¿O cuál es tu favorito? Y ahora, ¿quiénes clasificarán en las otras series? ¿Cómo saldrá Real Arsenal e Inter Bayern? Y con los primeros semifinalistas, buen día o buenas noches para todos. Mi nombre es Juaco y sentite más que bienvenido a este nuevo resumen para disfrutar todo lo que dejaba esta enorme jornada. Bueno, una jornada cargada, ya vimos recién lo que sucedía en la Champions League. Bueno, veremos también qué pasaba en Sudamérica. Tenemos novedades, bastantes actualidades también en nuestro fútbol argentino. Habló el Chiqui Tapia, dejó ahí algunas bombas. Veremos también qué sucedía en River, en Boca, bueno, Unión también, despedir al Kili González, las tablas, cómo quedaba la Copa de la Liga y mucho más. Así estamos al tanto de todo, así que con todo más que listo. Espero que estés teniendo una linda semana y vamos a disfrutar juntos ahora como siempre de este nuevo resumen de hoy. Y con el anillo de compromiso que viralizó la pareja de Cristiano Ronaldo, sigamos esta dosis con algunos chispazos más de Europa, en donde por Italia el Napoli goleó 3-0 al Empoli para seguir como escolta a 3 del Inter. Y en la Liga, el Atlético Madrid venció 4-2 al Valladolid gracias al golazo de Giuliano Simeone explotando toda su potencia y a los 2 penales de Julián Álvarez, que llegó a los 26 tantos en la temporada con 14 goles en Liga, estando a 11 del Pichichi Lewandowski. Liga lleva 14 goles, ¿no? Nosotros le decimos que Lewandowski lleva mucho más. Y de esta motivación del Cholo había más, porque Luis Suárez sorprendió al revelar esta charla que tuvo con Messi. Él tiene esas ganas de jugar el Mundial del año que viene también. Y es que pensando en el retiro, Lucho contó esto de Leo. ¿El tema del retiro es algo que hablás con Leo Messi? Sí, en tono de broma muchas veces hablamos, pero él tiene esas ganas de jugar el Mundial del año que viene también, y yo no. Yo obviamente que después de estar alejado de la selección un poco eso se va perdiendo más de mi lado que del de él, pero todavía no lo hablamos. Sí, podemos conversar de que acá cuando tengamos más años podemos tomar la decisión, pero sí, en realidad no hablamos en concreto. Y con estas revelaciones, ¿llegará finalmente Messi al próximo Mundial? ¿Vos cómo crees que estará? Y en tono sudamericano, Ronaldinho sorprendió por este nuevo golazo en una jornada en la que así el DT Segundo Castillo fue a votar en las elecciones de Ecuador, volviendo a llamar la atención con su vestimenta, como viene haciendo con la Libertadores, que tendrá cambios porque el argentino Fabián Bustos anunció su salida como entrenador de Universitario de Perú para reemplazar a Palermo como técnico de Olimpia de Paraguay, en un bombazo parecido al del Santos de Neymar, que echó al ex Talleres Caixinha, estando cerca de Jorge Sampaoli, que quiere volver a las canchas como Ricky Centurión, que después de más de un año regresó al fútbol en la derrota 2-1 de su Oriente Petrolero ante Always Ready en Bolivia, deseando volver a tener el brillo que a pesar del tiempo mantiene Ronaldinho, que a sus 45 años se mandó este golazo en un partido de leyendas, mostrando intacto su talento para la locura de todos sus fanáticos. ¿Y qué hubiera sido de Diño si jugaba un par de años más, no? Igual, entre las curiosidades, así mantiene el pasto este club del ascenso argentino, que buscando economizar y hacer rendir mejor sus ingresos, metió un auto a la cancha para remover el caucho y dejar en mejores condiciones el campo de Midland de la tercera categoría. Muy bien, está muy bien, la verdad. ¿Y bancás esta idea? Igual de propuestas, el Chiqui Tapia reveló por qué hay tantos equipos en la primera de Argentina. Dejemos de joder con la competitividad, con desprestigiar a todo. ¿No le gustan los 20 clubes por torneo? Salimos campeón en el 78, salimos campeón en el 86, salimos campeón en el 22 con más de 20 equipos. Cuando te dicen, porque en Europa se juega con 20 equipos, pero los europeos vienen a comprar los jugadores acá, los formamos nosotros. No porque la competitividad. Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó al Flamengo la primera vez en la historia que pierden el Maracaná Copa Libertadores. Y no dirigió un árbitro argentino, porque cuando ganan esos equipos acá, dicen porque lo dirigió Carlito Balá. Dejemos de joder con la competitividad, con desprestigiar a todo como lo hacen. ¿De cuánto se juega el Mundial de Clubes este? Con más equipos. La Champions, ¿con cuántos equipos se juega? Nosotros somos formadores. Si tenés 30 equipos, son 10 equipos más en primera. Son 300 jugadores más que ponés en vidriera. Y cuando tomamos una decisión es porque me lo plantean los dirigentes del fútbol argentino. Yo no lo tomo solo. Y con esto muchos recordaron lo que decía por 2019. Tiene que tener 20 equipos. No hay torneo de elite con la cantidad de equipos que tenemos nosotros. ¿Y vos qué opinás? ¿Bancás el torneo de 30 o preferís el de 20? ¿Y esto es culpa de Tapia o de los dirigentes de los clubes? Un debate caliente, como el que también llegaría en Rosario Central con Campás, que fue apartado de los convocados por decisión de la dirigencia, que repudió que el representante del jugador le pide un nuevo aumento de sueldo que les pareció exagerado, caldeando la discusión que terminó con su figura colombiana fuera de todo. ¿Y cómo se resolverá esta interna? ¿Hicieron bien los dirigentes acá? Y con estas particularidades se estaba cerrando la fecha 13 de la Copa de la Liga en la
que Racing venció a Aldo Civi en otro notable partido de Maravilla Martínez, que con su penal llegaba a los 40 goles en 61 partidos con la academia, a la que después siguió ayudando con esta asistencia Solari, que cerraba un lindo golazo colectivo en un merecido triunfo 2-0 para volverse a ilusionar con este torneo, en el que Huracán logró su boleto al derrotar al duro Central Córdoba, que dejó solo a Masanti, que ponía en ventaja al Globo, que a pesar de sufrir del nuevo gol de Heredia, en la segunda mitad apareció Miljevich para cerrar el 2-1 y extender el invicto a ya 13 partidos. Unión, en el último partido del Kili González tras presentar su renuncia, empató 0-0 con Defensa y Justicia, dejando muy emocionado al plantel. El técnico hizo un gran trabajo, nos salvó el descenso, nos clasificó una copa y esa cosa no hay que olvidarse. 2 años maravillosos que pasé en este club. Agradecerle a la gente de Unión, a la genuina, a la que realmente me brindó siempre su cariño y su respeto. Me quedo con lo que pasó recién en el vestuario con mis jugadores, con las lágrimas nuestras, que son solo nuestras, esa emoción y esa tristeza de que hoy me toca irme, pero con por qué no alguna posibilidad de reencontrarme con alguno de ellos alguna vez. ¿Y vos cómo recordarás al Kili en Unión? ¿Qué le faltó para mantenerse más tiempo? Y con los enormes festejos del Tatengue, armando una fiesta en Santa Fe por sus 118 años de historia, Godoy Cruz y Lanús igualaban también 0-0. Sarmiento, por este gol de Frías, volvía a ganar de visitante después de 10 meses al derrotar 1-0 a un Vélez, que a los 87 tendría este polémico penal que Insaurralde quería complicar rompiendo el punto del área para Michael Santos, que convertiría su tiro, pero sin que el árbitro haya dado la orden, por lo que pidió que se repita un disparo que ahora se fue por arriba del travesaño, dándole al verde el triunfo que celebró en sus redes sociales, comparándose con los shows de Lucra y Lali. Y con estas alegrías por la zona A, Boca se mantenía puntero con 29, estando clasificado como sus escoltas Huracán y Argentinos Juniors con 26, teniendo los 8 mejores nuevamente a Racing. En tanto, por el grupo B, el rojo domina con 28, por delante de un Rosario Central que debe su partido ante Platense, aunque ya está clasificado como San Lorenzo y River, sumando ahora a Instituto como candidato para sumarse a los octavos, que por el momento así tendría sus cruces. Recordemos que esta ronda y la próxima se jugarán en el estadio del mejor equipo clasificado, teniendo en cuartos un posible Boca y River en la Bombonera y un Huracán San Lorenzo en Parque Patricios. Quedan solo 3 fechas con 9 puntos en juego, en donde todo puede pasar, importando quiénes clasifican y, como vemos, también en qué puesto. ¿Y a vos qué te parecen estos cruces parciales? ¿Cómo quedarán las tablas? ¿Quién podrá dar la sorpresa? Y con este presente, en el Ceneice se preparaban para una semana de trabajo en donde Gago tiene este problema para enfrentar a River, su gran desafío en el mes, que de conseguirlo podría coronar una enorme levantada tras la caída con Alianza Lima, o podría significar un nuevo golpe para la ilusión del hincha, que le exige ganar el superclásico a un plantel que tuvo días libres como premio de un Gago que siguió festejando su cumpleaños con su familia. Miramón aprovechó para ir a ver el Clásico de La Plata con su querido Gimnasia. Marcos Rojo estuvo compartiendo un asado familiar antes de volver a los entrenamientos, que tuvieron un problema al contar con la ausencia de Milton Jiménez, el delantero titular de Gago, que conoció que en el último partido sufrió de un esguince de tobillo, poniéndose en duda para enfrentar a River, obligándolo a probar nuevas variantes en el ataque, con la opción de mantener su doble 9 con el regreso de Merentiel a la titularidad, armando el 4-4-2 o el 4-2-4 con Palacios y Ceballos Zenón. Pero la otra chance es que Gago dé un golpe en la mesa y arme un nuevo esquema para intentar sorprender a Gallardo, que perderá por su lado al central Paulo Díaz por un desgarro confirmado. ¿Qué sería lo mejor? ¿Mantener la formación con la que vienen ganando o retocar las ideas buscando un nuevo esquema? ¿Vos cómo pararías al equipo para enfrentar a River? Y mientras dejas tus recomendaciones, Riquelme está ayudando al Chiqui Tapia con este sorpresivo gesto. Que le habla siempre 2x3. Y es que el presidente de la AFA, en su rol como padre, confesó que Román ayuda seguido a su hijo Iván Tapia, el 10 de Barracas. Está agarrando confianza, me parece, y bueno, tiene que jugar. ¿Cómo sos como papá del post partido? Y hablamos siempre, obvio, después de los partidos hablamos, pero yo lo dejo porque tiene que crecer él, sin duda que él recibe consejo por ahí de otro gran enganche del fútbol, que fue en el fútbol argentino, que le habla siempre 2x3 y le dice siempre lo mismo, que tiene que patear más al arco, que tiene que patear. ¿Y vos te esperabas estos consejos? ¿Cómo serán esas charlas con Riquelme, no? Y con estos gestos en el Millonario nos llegaban también debates. De entrada, ¿por qué River está tratando tan bien a los rivales? Y es que se viene viralizando en varios partidos cómo distintos hinchas les piden regalos a los protagonistas del equipo contrario. ¿Por qué te llevas el de Santi? ¿Carayos o de River? No, soy de River, pero es un jugadorazo. Ahora sería el Cholo Guiñazú, el DT de Talleres, el que se sorprendió por el cariño de River, que agradeció regalándole su pechera.
algo que volvería a juntar miles de visualizaciones en las redes, haciendo enojar a muchos hinchas que criticaron estos gestos de los fanáticos que están en las plateas, el sector más caro del Monumental, al estar tan cerca del campo y sobre todo del banco de suplentes de los equipos, en donde muchos buscan potenciar la experiencia con algún regalo extra de los protagonistas del partido, como vemos, sin importar ya la camiseta que representen o el rol que tengan, llegando a pedirle hasta las tarjetas al árbitro. ¿Y vos bancás estos pedidos o qué le dirías a estos hinchas? Y entre estas particularidades también, Gallardo quedó muy enojado con todos estos periodistas. ¿Cuánto le afecta? Y es que tras sus 4 empates en 5 partidos, los medios le consultaron al DT en conferencia por los silbidos que tuvieron los jugadores. Algunos jugadores que fueron silbados. Pregúntame por el partido, no me preguntes. No, pero ¿sabes lo que tiene que ver con eso? Pero pregúntame por el partido. No, ¿cuánto le afecta? ¿No creés que lo pueden afectar a los jugadores? Pero ¿cómo no voy a pensar que no puede afectar? Vos, si yo te reprobara vos tu pregunta, ¿no te afectaría si yo te reprobo tu pregunta? ¿Y cómo? Son seres humanos, somos todos seres humanos, ¿cómo no va a afectar? Y con el malestar se enojó con la pregunta por la falta de gol. No alcanzan los goles de Borja para ser titular. Bueno, y vos vas a decir que Borja tiene que ser, y cuando juega no ha podido. Los jugadores, para que entiendas una cosa, a veces yo ya lo expliqué esto, por eso no me quiero reiterar, es la misma pregunta que ya me hiciste en algún momento. Y tras esto, Gallardo pidió terminar la conferencia. Estaba dudando si venía o no venía para hablar de lo mismo y digo, bueno, voy a ir, voy a tratar de hacer la corta porque no tengo mucho más para decir que esto. Me quieren hacer una pregunta más, la contesto. Pero... Y apurando al último periodista, sus declaraciones trajeron el apoyo de la hinchada que cuestionó a los medios tratándolos de ansiosos por exigir de más, y estaban los que tiraron en contra de Gallardo por no ser más autocrítico. ¿Y estuvo bien el DT o vos qué pensás? Y con estos cruces en las afueras, estos dos hinchas de River se pelearon por Gallardo. ¿Qué le faltó a River hoy para ganarlo? Un buen DT. El problema es Gallardo. El problema no es Gallardo. El problema River es Gallardo. Vos tenés problemas, nene. Vos no entendés nada de fútbol. ¿Cómo vas a decir que el problema? Vos no sabés nada de fútbol. ¿Cómo vas a decir que Gallardo es el problema, nene? Vos no entendés nada. Son jugadores irregulares que están pasando mal momentos. Si hacía algo el Colillo cambiaba todo. Pero ¿cómo vas a echar la culpa a Gallardo, nene? ¿Y vos de qué lado estás? ¿Creés que es culpa del rendimiento de los jugadores o de las decisiones de Gallardo? ¿Y qué debería cambiar River para vos de cara a lo que queda del semestre? ¿Podrá clasificar primero en Libertadores y pelear por esta Copa de la Liga?